Brujo Tips rápidos, prácticos y efectivos. Hay personitas que me preguntan, oye, ¿es verdad que forzosamente un espiritista debe montar mi bóveda espiritual? Bueno, esto es bastante controversial. Ahí les va. En lo personal, creo que cada persona tiene la capacidad suficiente de montar su bóveda espiritual siempre y cuando, ojo, ahí les va, escuchen con atención, siempre y cuando ya se conozca el cuadro espiritual, es decir, que ya hayas recibido tu misa de investigación espiritual y ya sepas cuál es el cuadro espiritual que te rige y cuáles son esas energías espirituales que van a ser atendidas en tu bóveda espiritual. Creo que de aquí viene la confusión y les voy a decir por qué. Por ejemplo, cuando yo voy a la casa de alguna persona a realizarle su misa de investigación espiritual, ese mismo día de su misa de investigación espiritual, se le lavan los vasos, se le rezan los vasos, todo el protocolo, por decirlo de alguna manera, que se requiere para montar su bóveda espiritual. Le instalo su bóveda espiritual, hacemos su misa de investigación. Pero si, por ejemplo, la persona va a mi casa o se traslada desde algún otro punto de la República y acude a casa, que es su casa, entonces, pues yo ahí ya tengo mi bóveda espiritual. Entonces ahí hacemos la misa y yo le doy indicaciones a la persona de cómo va a purear sus vasos, cómo va a rezar sus vasos, cómo va a limpiar su mesa, etcétera, etcétera. Porque esa persona, pues ya va a llevar el conocimiento de cuál es su cuadro espiritual, ¿ok? Ya sabe cuál es ese cuadro espiritual que la rige, que la asiste. Entonces creo que de aquí es de donde viene el aprovechamiento de muchas personas en la parte del espiritismo, porque hay personas que te dicen, es que por montarte la bóveda te cobro tanto, pero por hacerte la misa es un pago extra. En mi caso ya va junto con pegado, o sea, ya va incluido, digamos, en el presupuesto que yo te ponga tu bóveda espiritual y te haga tu misa. O sea, como para qué tanta gastadera y tanta cosa. Lo mismo si tú vas a mi casa y tú recibes la misa en mi casa, pues yo te voy a enseñar cómo acomodar tu bóveda espiritual. Aparte, yo doy una asesoría, doy una explicación al terminar la misa de qué significa la bóveda, por qué pusimos la bóveda, o sea, todo una descripción un poquito más detallada, y tienes derecho a una asesoría durante un mes para todas aquellas eventualidades, emociones, situaciones que van saliendo después de conocer el cuadro espiritual, porque sí se mueven muchas cosas. De repente no sabemos interpretar algunos fluidos, las famosas burbujitas, la capita blanca, que se evaporó el agua, todas estas cosas tienen un simbolismo. Y en esta asesoría que tú tienes durante un mes, vamos a tener un enlace de videollamada de 2 horas aproximadamente, hora y media, 2 horas de duración, en donde te voy a ir explicando, mira, esto es por esto es por aquello, hazle así, muévele acá, conoce tu cuadro, investiga, métete a estudiar este y este, te hago recomendaciones de películas, te hago recomendaciones también de libros, películas, cosas así que tú puedes ver, y te voy compartiendo varios videos de los que ya están en mis redes sociales para que conozcas un poquito más sobre el espiritismo, cómo trabajar con algunas cortes, o sea, como una empapada, por decirlo de alguna manera, básica, sumamente básica, general, de todo lo que es el espiritismo y cómo te vas a ir acercando. Pero yo en lo personal creo que todos podemos acomodar nuestra bóveda espiritual una vez que ya conocemos a nuestros espíritus. Ahora bien,
¿por qué no recomiendo que pongas una bóveda espiritual antes de conocer tu cuadro espiritual? Bueno, tan sencillo como que la bóveda espiritual es un portal y entonces tú no sabes qué energías son las que estás jalando a ese portal. Y después puede haber cosas que no sean del todo favorables, porque la bóveda es un portal. Por mucho que tú la ritualices, la santigües, como cada quien le diga, es decir, que hagas los rezos, que la limpies y demás, si tú no sabes cuál es el cuadro espiritual que te asiste, pues esa es una bóveda que algunos le llaman bóveda judía, que está pues abierta, expuesta a ciertas cosas y no sabes a quién te acompaña, a quién le vas a hacer oración, quién te va a asistir y puedes jalar energías de cualquier otro astral, ¿ok? Entonces, esa es la parte en la que yo no estoy de acuerdo en que la gente agarre así nada más porque lo vio en TikTok, porque hay mucha gente aquí en TikTok que enseña cómo montar una bóveda espiritual, ok, y hay un chifladal de gente instalando su bóveda espiritual, pero después viene el desgarreate y después vienen las contradicciones, las complicaciones, los atorones, porque no saben qué energías son las que están asistiendo a través de ese portal. Así de sencillo. Entonces, pero más allá de que, al menos en mi experiencia, más allá de que no, solo porque soy espiritista, yo y nadie más que yo puede instalarte tu bóveda espiritual, no, creo que más bien esa cadera de dinero. Entonces, por esto es que cuando yo voy a casa de alguien que no tiene bóveda espiritual, que la misa va a ser en su casa, pues ese mismo día se acomoda su bóveda, se hacen los rezos, se baja su cuadro espiritual, ese tipo de cosas. Así lo trabajo yo. Respeto enormemente a todas aquellas personas que lo hagan de manera distinta. Yo solamente les comparto lo que ha funcionado. Y también es cierto, no soy monedita de oro a final del día, no tengo por qué hacer clic con todo mundo y demás. Habrá personas a las que les gustó la experiencia conmigo, habrá otras personas que digan en la vida me vuelvo a parar con esta vieja, pero pues como todo en la vida es cuestión de energías y de muchas otras cosas, pero pues si hay personas que ya se hicieron la misa conmigo, con toda confianza pueden dejar sus comentarios y demás. Entonces, esta es la parte que yo quería compartirles. No es necesario tampoco que estés dentro de la religión yoruba para conocer tu cuadro espiritual, porque todos los seres humanos venimos con un cuadro espiritual. No necesariamente el espiritismo es de la religión. El espiritismo es una doctrina y todos venimos con un cuadro espiritual, por lo tanto todos deberíamos conocer nuestro cuadro espiritual y no te dejes engañar con aquello de son 4,000 por la montada de la bóveda, más otros no sé cuánto por hacerte la misa, porque tú mismo puedes limpiar tus vasos. Y aparte eso es lo chido, que te enseñen, porque de qué te sirve que te pongan la bóveda y te den tu cuadro espiritual y órale, ahí está, o sea, sobre todo cuando eres espiritista, cuando sabes que traes estos dones de espiritista, pues te deben orientar, dar una pequeña asesoría para que tú te vayas introduciendo en el espiritismo. Tampoco te van a resolver la existencia porque a final del día tú tienes que conocer tu cuadro espiritual, vivir tus propias experiencias con tu cuadro espiritual y generar esa empatía, esa complicidad, eso tan especial que se genera con un cuadro espiritual. Y ese cuadro espiritual y tú van a encontrar la mejor manera de entenderse y de elaborar juntos. Pero con todo gusto te puedo orientar a través de los talleres personalizados, pero el toque principal, la sal y la pimienta, la van a poner tu cuadro espiritual y tú.